Bueno, siendo iglesia en nuestro tiempo o en nuestros tiempos, así he titulado esta predicación. Y si hay un término que se emplea para definir la época en la cual estamos viviendo es el posmodernismo. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Sí, ¿no? Es un término al que me voy a referir a lo largo de la predicación en varias ocasiones, ¿no? Este término posmoderno comenzó a usarse sobre los 1940, 1950 en el ámbito cultural y en el ámbito social. Y básicamente lo que decía es que, que las cosas habían cambiado respecto al modernismo, postmodernismo, después del modernismo, y antes era el modernismo, ¿no? Básicamente se caracteriza por una pérdida de la esperanza y la ilusión por lo que la razón ofrece. La modernidad se basaba en la razón, todo era razón, 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 y de repente la razón se deja a un lado y es cuestionada. La propia razón es cuestionada, ¿no? La única certidumbre que existe es que ya no hay nada seguro. Y voy a hablar mucho del relativismo, de lo relativo, ¿no? Ya no hay nada que podamos decir, esto es así. Ahora ya, pues bueno, tu verdad es tu verdad, la mía es la mía y la de todos es la de todos. Y ha afectado la posmodernidad a todos los ámbitos, también al ámbito de la moralidad. Hay una crisis de autoridad, ¿no?, a través de la cual esa modernidad trató de organizar todo, básicamente todo. Por ejemplo, la familia, la crisis que ha entrado en la familia, ¿no? La escuela, que un profesor se atreva a decirle algo a un hijo, a ver si el padre te posiciona a favor del hijo o del profesor, ¿verdad? La iglesia. Yo escucho barbaridades acerca de las iglesias, de lo que ocurre dentro de las iglesias. El Estado, no hay nada más que ver el telediario, ¿no? Y vemos todos los rifirrafes y el Estado en que se ha convertido, incluso la política en que se ha convertido, ¿no? Y la sociedad posmoderna ha edificado la cultura al margen de Dios, de sus valores, de sus prioridades, de su propia presencia, ¿no? Y se ha vuelto esta sociedad más permisiva, ¿no?, ante estilos de vida y comportamientos que ante la mirada de Dios pues realmente son muy, muy censurables, o al menos a mí me lo parece, ¿no? Y la posmodernidad ha conllevado, sí que es cierto, ciertas tendencias de pensamiento que influencian nuestras conductas, la tuya y la mía, aunque no seamos muy conscientes de ellos, ¿no? El doctor Lucas Leys señala las siguientes, aquí las tenéis. Se considera que las creencias ya no son absolutas, sino relativas, lo que he comentado, ¿verdad? La productividad ha dado paso al placer, el debo hacer ha sido reemplazado por el quiero sentir. Ahora es sentir, sentir y más sentir. De la intimidad se ha pasado a la tecnología, reemplazando las relaciones de intimidad por esas relaciones a distancia. Estábamos en el pueblo, en Extremadura, y nos decía un amigo de su hijo, ya no se juntan entre amigos, ya es que se juntan con sus amigos de Vitoria que estarán en la Conchinchina, pero siempre jugando, siempre a través de internet. Ya no hay esa conexión que había antes, ¿no? De la rebeldía se ha dado paso a la indiferencia, de la familia se ha dado paso a la multifamilia, del legado a la fama, de la educación a la especialización, de la religión a la espiritualidad y de las convicciones, insisto, a las sensaciones. Esto es lo que hay hoy en día en la sociedad en la cual vivimos, ¿no? El ideal supremo de la época en la cual vivimos es la búsqueda de la gratificación, del placer y de la realización propia, de mi propia realización, ¿no? Y los medios de comunicación e información son los que determinan lo que es bueno o lo que es malo. Ya la Biblia se deja a un lado, la ética se deja a un lado y lo que nos dice el comentarista de turno, el ilustrado político de turno, es lo que tenemos que aceptar como bien o como mal, ¿no? Y como he dicho, estilos de vida que anteriormente eran rechazados y considerados inmorales y pecaminosos, hoy en día son aceptados con normalidad. Y hoy voy a hablar sobre la iglesia. Y en la iglesia no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia como conjunto, ¿no? Pero son aceptadas cosas pecaminosas, cosas que ante los ojos de Dios no son o no deben ser aceptadas.
El posmodernismo sustituye la verdad y el valor por el criterio de la apetencia, es decir, ¿me apetece o no me apetece? Y eso lo hacemos muchas veces también aquí. Hoy me apetece ir, hoy no me apetece ir, esto no me gusta, no voy, esto me gusta, sí que voy, esto, y podríamos decir muchos estos. Ahora la persona vive centrada en sí misma, en sus problemas, en sus necesidades, en la autorrealización, en el desarrollo personal, sin tener tiempo de pensar en las demás personas. Por ejemplo, ¿a cuántos vecinos, a cuántas vecinas conocéis? ¿Sabéis su nombre? ¿Sabéis en qué trabajan? Antes, yo recuerdo cuando era joven, ahora soy un poco menos joven, me acuerdo que bajaba las escaleras, llamaba a todos los vecinos, baja Raúl, baja Aitor, baja, y te relacionabas. Yo recuerdo a mi madre estar con una vecina en casa, tomando un café. Eso ahora es inviable, es imposible, ¿no? Entonces las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Tenemos que ser conscientes que el tiempo pasa muy rápido y las modas pasan muy rápidas y los movimientos pasan muy rápido. Y este posmodernismo, esta sociedad, los movimientos que nos llevan, debemos ser conscientes, debemos conocerlos para saber cómo actuar. Y claro, dicho esto, pues cerramos el chiringuito y nos vamos, ¿no? Porque la verdad es que es difícil vivir así. Hay esperanza, puede haber esperanza hoy en día, porque algunos analistas dicen que la persona posmoderna, la persona de hoy en día, es irresponsable, incoherente, subjetivo, oscuro, contradictorio, inestable, hedonista, es decir, placer, placer y más placer, y escéptico, que ya no cree en una única verdad, no en la verdad. Complicado. Quizá tú entremos en alguno de estos apartados, cada uno que se valore, ¿no? Yo preparando la predicación decía, yo me identifico con esto, es lo que tengo que cambiar, ¿no? De eso se trata, que el Espíritu Santo nos diga que debemos cambiar. Y este escepticismo, ¿no? Esa falta de confianza en la verdad de la cual he hablado, ha puesto en evidencia la necesidad de algo espiritual, ¿no? Que llene el vacío existente, ¿no? Y que dé explicación al significado de la propia existencia humana, ¿no? Es muy común, yo muchas veces no suelo hacerlo de manera muy recurrente, pero sí, a veces resintonizo, pues porque vas a un lugar y no ves la televisión y siempre aparecen esos de televisión en los cuales sale pues el vidente de turno y estás llamando, ¿no? Incluso muchos canales antes yo recordaba que a las noches, cuando llegaban las 12 de la noche, pues cambiaban la programación y ya solo era, algunos tenían el teletienda y otros tenían los videntes, ¿no? Por ejemplo. Las personas buscan, pero lo hacen en lugares equivocados, ¿verdad? Y si vamos a una librería, libros de espiritualidad, así. Evangélicos pocos, pero de espiritualidad hay muchos, ¿no? En la actualidad hay algo que es real, ¿no? Y es la tendencia a limitar todo tipo de expresión religiosa al estricto ámbito de la vida privada. Y lo podemos ver en lo que nos sucede en la iglesia. Para los últimos bautismos tuvimos que pedir permiso. Hay que pedir permiso por todo. Es decir, tú puedes creer lo que quieras, porque además vivimos en una época tolerante, ¿no? Pero hazlo en tu vida privada. En lo público, lo menos posible. Esa es la realidad en la que nos encontramos. Y por eso debemos estar listos y dispuestos a aprovechar cada oportunidad de hacer valer la palabra de Dios. Y si no lo podemos hacer en el ámbito público, porque cada vez nos limitan más, hagámoslo en el ámbito privado. Hagámoslo. Aprovechemos la realidad. Aprovechemos lo que estamos viviendo. Leía el 13 de junio en Protestante Digital lo siguiente. Decía, las relaciones personales son la vía más eficaz para evangelizar españoles. No es que no haya que evangelizar a los no españoles, pero vivimos en España y la realidad es que la mayor parte de las personas son españolas, ¿no?
Decía que un informe del movimiento de Lausana en España, basado en una amplia encuesta, revela que el evangelismo relacional es la forma más habitual de conversión entre españoles. Bueno, pues hagámoslo, ¿no? Consideremos estos informes, consideremos que realmente el éxito no radica igual tanto en salir a hacer campañas u otra serie de cosas, sino en lo que tú y yo hagamos con nuestros amigos, con nuestros conocidos, aprovechando cada oportunidad que se nos presenta por delante. Y como creyentes somos iglesia, ¿vale? Cuando entregamos nuestra vida al Señor, formamos parte de la iglesia. Y cada vez que hable de iglesia, me estoy refiriendo a ti y me estoy refiriendo a mí. Todos hemos oído alguna vez acerca de Hegel, el gran filósofo. Él dijo que cada uno es, sin más, hijo de su tiempo. Y vivimos en esta época. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir. Y nuestra confianza está en nuestro Señor. Él es el único que venció la muerte y que puede seguir venciendo las consecuencias del desgaste y del paso del tiempo. Ya este mundo del que me he referido con anterioridad es a la que la Iglesia debe dirigirse. Y no podemos escaparnos del tiempo, ¿no? Podemos defender que la época en la que vivimos es la solución de todo. De hecho, tenemos que meter lo que ocurre ahí, aquí, porque es lo mejor. O podemos determinar que es el mismísimo Satanás en persona. Lo podemos hacer y lo podemos decir, ¿no? Yo lo que digo es que la posmodernidad, que la sociedad actual, que el movimiento social, cultural que tenemos ahora no debería ser nuestra enemiga. No. Pero tampoco podemos afirmar que este modelo que existe cuando salimos por estas puertas es el mejor modo de ser iglesia. Así lo creo. He hablado acerca de la subjetividad. Y hubo tiempos en los que sostener con honestidad y sin esfuerzo la existencia, ¿no?, de argumentos verdaderos no era costoso. Existían. Había sí y había no. Ahora ya no. Ahora nada puede ser dicho como verdadero. Y la realidad es que siempre creemos en algo, Siempre. Puede ser que podamos decir que Dios existe, ¿no?, a pesar de que haya otros que dicen que no hay evidencias. O puede ser que digamos o que digan que Dios no existe a pesar de que yo diga que sí, que yo le siento y que veo, que le veo, ¿no? Pues vivir creyendo que existe algo más que nosotros mismos realmente cambia considerablemente nuestras percepciones, ¿no?, de la propia realidad que vivimos. Por ejemplo, yo es cierto que veo esperanza donde otros pueden observar vacío. O veo propósito, ¿no? Sobre todo cuando voy a la naturaleza, donde otros ven puro azar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando veo las estrellas, este año hemos vuelto a ir a ver las estrellas allí, en la oscuridad, ver el camino de Santiago, ver... Todo es inmenso. ¿Azar? Bueno, yo no lo creo, ¿verdad? Pero lo mismo pasa con la posición contraria. Pensar que Dios no existe, y hay quien piensa que Dios no existe, que no hay trascendencia, que toda experiencia espiritual es nada más que sugestión, también es una hipótesis previa, ¿no? Es como una lente, ¿no?, que afecta a las percepciones que cada uno tiene. Y es la realidad. Parecemos que nosotros tenemos la verdad, y sé que tenemos la verdad, pero otros ven el mundo por cómo tienen esas lentes que les determinan qué pensar o qué no pensar. Pero hay una única verdad. Y esto lo puedo afirmar, ¿no? Y es posible conocer esta verdad. Quiero ir a Juan 14:4. Juan 14:4 dice, seguro que lo conocéis: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad, no una verdad. Yo soy la verdad. Y 3 capítulos más tarde, en los versículos 7 y 8, nos dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Mirad aquí la importancia de compartir, ¿no?,
Las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creado que tú me enviaste. Hay una frase que quiero que leáis. Dice, si todo es según el color del cristal con que se mira, conviene saber qué anteojos y anteojeras nos han puesto. Esta es una frase de Arturo Jauretche, un intelectual, un escritor, y tiene una fuerte conexión con ese pensamiento del día a día, de ese pensamiento posmoderno del cual os he hablado, ¿no? Especialmente con la idea de que la realidad no es objetiva, no es absoluta, sino que depende del punto de vista de cada uno, del tuyo o del mío. Y la segunda parte, la de conviene saber qué anteojos o anteojeras nos han puesto, introduce una crítica. Para ti, para mí, una crítica que debemos considerar. Si nuestras percepciones están influenciadas por ciertos cristales, es crucial entender quién o qué nos ha condicionado a ver el mundo de determinada manera. ¿Lo entendemos? Porque yo te pregunto, ¿de dónde viene aquello que piensas? ¿De dónde viene aquello que tú defiendes? ¿Viene de Dios o viene de las modas? Y esa pregunta me la hago yo también a mí mismo, por supuesto. ¿Lo que pienso, lo que defiendo, viene de la palabra de Dios, de la Biblia? ¿O viene de esta sociedad? Bueno, tenemos dos preguntas para reflexionar. Hay algo evidente, ¿no? Que creemos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí creemos en Jesús, ¿no? Y sobre Jesús se ha escrito mucho a lo largo de la historia. Y quiero decirte que tu Jesús es diferente a mi Jesús. Tú tienes una percepción de Jesús totalmente diferente o quizá diferente a la que yo tengo. Cada uno tenemos nuestra propia percepción y concepción de lo que es Jesús en nuestras vidas, ¿no? Y a lo largo de la historia, la Iglesia ha tendido a pintar una imagen de Jesús que armoniza directamente con el espíritu de la época. Por ejemplo, en la Edad Media se presentaba, ¿no?, a Jesús como el rey del universo. ¿Por qué? Porque la Iglesia tenía un gran poder, ¿no?, sobre esos asuntos terrenales. Si vamos a los tiempos del modernismo, en los que os he comentado que la razón era el motor del mundo, ¿quién era Jesús? El gran maestro, el mayor de los filósofos, el gran pensador por excelencia. ¿Y ahora? ¿Qué diríais? ¿Cómo es presentado Jesús, verdad? Porque en esta época de incertezas, de subjetividades, de hedonismo, de relativismo, etcétera, etcétera, Jesús tiende a convertirse, ¿no?, cada vez en un personaje más ambiguo. Yo he estudiado una asignatura de Cristología desde el comienzo hasta los tiempos, y Jesuses hay tantos como teólogos. Incluso hay Jesús hippie, si el teólogo era hippie, ¿no? Entonces, con eso tenemos que tener claro y saber a qué tipo de Jesús nos estamos refiriendo. Y hay una tensión cada vez más importante en las iglesias de presentar a un Jesús progresista o presentar a un Jesús conservador, en la esencia de la palabra, ¿eh? Mirad, aquí podéis ver, ¿no? El Jesús progresista es el primer revolucionario, ¿no?, el que no tiene paciencia con los comerciantes del templo ni con la corrupción de las autoridades religiosas o políticas y lucha por los más necesitados. Y seguir su ejemplo significa comprometerse con el cambio social. Vale. Mientras, el Jesús conservador no vino para incumplir los mandamientos, sino para cumplirlos. Y parece que seguir a este Jesús es mantenerse al margen de las discusiones contemporáneas e identificarse con algunos valores tradicionales de la sociedad. Pues debo deciros que cada uno de los relatos tiene algo de verdad, ¿no? Pero cuando negamos o rechazamos lo que menos nos identifica a cada uno de nosotros, nos acercamos a lo que podríamos denominar la autoidolatría. Porque estamos creando un Jesús a nuestra imagen. Y eso es lo que no debemos nunca hacer, aceptar ni compartir, ¿no? En nuestra época, el equilibrio que necesitamos cada uno de nosotros, hablo de la Iglesia, pero insisto, tú y yo formamos la Iglesia. Ese equilibrio no se encuentra en la anulación de unas verdades a favor de otras,
sino en el complemento que surgen de estas verdades, ¿no? Porque una cristología que se focaliza en uno o dos elementos y se olvida de lo demás realmente pues pierde el contacto con ese Jesús histórico. Jesús fue Jesús. Es algo que tenemos que salir con esta idea el día de hoy. Jesús fue Jesús y es el único Cristo que debe ser predicado. Es sin inventarnos lo que nosotros queremos hablar de Jesús o lo que tú quieres hablar de Jesús. Debemos hablar de este Jesús. Y yo creo y comparto que existe un anticristianismo, ¿no?, por su búsqueda de poder. Y lo concretamos en la iglesia. Nos comentaba un profesor que las iglesias en Estados Unidos están cambiando ya de nombre. Ya no son iglesias. Se les llama de otras maneras. Ya hay un anticristianismo también en el propio Estados Unidos, ¿verdad? La fe en Jesús ha perdido gran parte de la credibilidad por la historia pasada. ¿Os suenan las cruzadas? La guerra entre católicos y protestantes, la Inquisición, la conquista de América, que se hizo mucho en favor, ¿no?, de la religión, por y para la religión, pero luego sucedió lo que sucedió allí. El antiteísmo es realmente, yo creo, un anticristianismo. Y todos, no solo la iglesia, todos buscamos poder. Todos nos sentimos dueños de algo, ¿no? Y de ahí nuestra lucha con el Señor cuando no nos da aquello que le pedimos. Si yo te lo he pedido, Señor, pedid y se os dará. ¿Por qué no me lo das? Yo quiero tener aquello que te estoy pidiendo. Todos hablamos de mi círculo íntimo, de mi familia, de mi comunidad, de mis proyectos personales. Siempre nos sentimos dueños de algo. Y en muchas ocasiones llevamos esto al terreno de la iglesia. En la iglesia se tiene que hacer lo que yo, el cómo yo, y si no, no. En la iglesia se tiene que hacer lo que aparezca en la Biblia, simple y llanamente. Pero tenemos una realidad que nos aparece en Mateo 20, 25 y 28, porque en el Evangelio poder se pronuncia como esa palabra, servicio. Nos dice así: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, hermanas, cuando nuestra lealtad al Señor se levanta por encima de nuestras propias inclinaciones, de nuestras intenciones, de nuestro subjetivismo, podemos encontrar realmente mayor seguridad de la obra de Dios en nuestras vidas. Y la Iglesia no puede ser cegada por el poder y la ambición, sino está encaminada al fracaso. Debe elegir seguir a Jesús, ¿no?, y hacer valer ese ejemplo de su servicio. Así sí. Y en esta época en la que todo es relativo, solo hay un evangelio. Solo hay un evangelio. Gálatas 1, del 6 al 9, lo podemos pasar si queréis y leer aquí. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para servir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, que sea expulsado, que sea echado, que sea apartado. En Apocalipsis 22, 18 y 19 nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida
y de la ciudad santa o de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Estas advertencias recogidas en la palabra desentonan, ¿no?, con el espíritu de nuestra sociedad, porque vivimos en una época, podemos decir religiosa, sí, pero que el centro es la persona y es la única brújula, no la palabra, sino lo que cada uno piensa. Y Pablo invoca la maldición de Dios sobre aquellos que predican, ¿no?, la buena noticia al margen de Cristo. Y Apocalipsis es muy claro. Apocalipsis es muy claro. Y por eso me da tanto pavor y tanto miedo estar aquí delante. Las modas, podemos hablar de las modas. ¿Cuántas modas hay, verdad? El escritor y filósofo y periodista inglés católico Chesterton afirma que el cristianismo está siempre fuera de moda porque siempre es cuerdo. Y todas las modas son insanias agradables, es decir, locuras agradables. El cristianismo no está de moda porque es cuerdo. Y lo creo, porque la verdad del primer siglo es la verdad del siglo XXI. Y la posmodernidad, en la posmodernidad todos tenemos que distinguirnos de los demás, ¿no? Intereses, gustos, formas de vestir. Las redes sociales nos permiten mostrar nuestra mejor imagen. Me hacía gracia porque salía en Instagram un día de estos, el ahora, la foto guapa que sacas, preciosa, pero lo que realmente hay detrás de eso. Discutiendo con, que creo que así no, que la otra, no sé si alguien lo ha visto. Bueno, pero lo que se muestra que es la perfección, la realidad, todo. Pero no, lo que nos ha costado llegar a ese atardecer que hemos tenido que esperar hora y media discutiendo con la familia, estate quieta, que ahora no, que me quiero ir, que ahora no, que espera, que quiero sacar una foto para mi Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre mostramos nuestra mejor versión, ¿no? Pero al mismo tiempo, la posmodernidad también es gregaria. ¿Qué quiere decir con eso? Nos gusta estar con los demás. Y no solo nos gusta estar con los demás, sino que valoramos lo que los demás dicen de mí, ¿no? El teólogo Jürgen Moltmann dice: toda comunidad humana responde a su entorno y la refleja. Y la Iglesia no es una excepción. Y la Iglesia no suele caracterizarse por la capacidad para analizar las modas. Se copia la música en las iglesias, una forma nueva de predicar, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, hablo de la iglesia en general, no me estoy refiriendo a esta iglesia ni que yo haya copiado a alguien que haya visto predicar, ¿no? Pero sí que cada vez introducimos en nuestra iglesia mucho que tiene que ver con las modas. Y es normal, más que normal, y es bueno que las actividades de la iglesia se adapten, ¿no? Pero no es posible legitimar la moda desde las Escrituras, ¿vale? Tenemos que admitir lo temporal y arbitrario, ¿no?, que son nuestras preferencias. Paremos, nos tenemos que parar y ver realmente, insisto, qué dice, qué nos hablan las Escrituras, y no tanto nuestras preferencias, ¿no? La Iglesia debe adaptar las actividades a los tiempos, a este tiempo que nos ha tocado vivir sin comprometer los principios fundamentales de la palabra. Y eso se trata de vivir el Evangelio día a día. Y por eso hablo de la Iglesia no como una responsabilidad del pastor, de los diáconos, no, tú eres Iglesia y tú tienes una vida con el Señor y debes vivir conforme a lo que la palabra de Dios diga. Y que siempre te pares y pienses, ¿qué dice la palabra respecto a esto? Si es sí, es sí, y si es no, digamos no. Los evangelios nos muestran que el Señor no temía las situaciones desconocidas y que era justamente allí, ante el desafío de tener que responder a eso inusual, ¿verdad?, donde encontraba esa triunfante respuesta, ¿no? Y el éxito de Jesús no reposaba en copiar al Mesías de turno de la época. No. Él era como era, sujeción al Padre, ¿verdad? La iglesia que repite las modas culturales, creo realmente que es arrastrada por la corriente. Y conformarse a este mundo no es solo no usar la vestimenta de la sociedad o escuchar otra música. No. Significa rechazar todo molde que intente al Espíritu Santo dictarle por dónde tiene que soplar. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Solo que sea Él. Que no sean las modas.
que no sea lo que la sociedad nos impone. Concluyo. En nuestro mundo, en el que nos ha tocado vivir, tanto a ti como a mí, no podemos dejar de repetir que la Iglesia no existe para satisfacer los deseos de la humanidad, ¿no?, sino para seguir a Jesús y para anunciar su mensaje. Y quiero plantear 4 retos simplemente para terminar, que como Iglesia creo que deberíamos abordar, que como personas creyentes creo que deberíamos abordar. Creo que debemos mantener la centralidad en la Escritura. ¿Os acordáis del principio, ¿no?, de la sola Escritura, que fue piedra angular del protestantismo? Solo la palabra de Dios, que realmente solo sea la palabra de Dios la que nos guíe a hacer lo que hacemos y a decir lo que decimos, ¿no? La autoridad de la Biblia es esencial en este momento, más que nunca, de verdad. Y se requiere formación, se requiere estudiar la Biblia. No podemos defender la Biblia si no la conocemos. Es de perogrullo. Debemos estudiar. Y os animo a que estudiemos la Biblia. Punto 2. Debemos llevar a cabo, a nivel personal, a nivel comunitario, una evangelización contextualizada, sí, pero sin atentar contra el Evangelio. En 1 Corintios 9, 20-22 nos enseña que Pablo se hizo judío a los judíos como judío para ganar a los judíos. Y se hizo débil a los débiles para ganar a los débiles. Pero ojo, lo hizo cumpliendo la palabra y sin tergiversar la palabra, ¿verdad? Debemos evitar, ahora más que nunca, diluir el mensaje del Evangelio para que sea aceptado. No, si es aceptado, que sea el Evangelio, no un pseudo-evangelio. Debemos desarrollar una metodología evangelística, insisto, a nivel personal, pero también como Iglesia, que sea fiel a la palabra de Dios, pero que sea comprensible a aquellos que no conocen la palabra. Tercero, debemos recuperar la moralidad bíblica. La Iglesia debe reafirmar una ética cristiana basada en principios bíblicos que son inmutables. No cambia en función de mis preferencias, de mis gustos o de lo que ahora se estile. No debemos, de verdad, ceder ante las presiones culturales. El énfasis en la santidad personal y comunitaria es crucial para mantener la fidelidad del Evangelio. Y en una época en la que todo vale, porque ahora todo vale, y no digas que no, debemos acudir a las palabras de Pablo recogidas en Efesios 5, del 1 al 11. Si me permitís, lo voy a leer. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Son palabras directas, fuertes, pero verdaderas. Es la verdad. Y por último, no nos cansemos de presentar el único camino para la salvación, la única verdad, la verdad. Porque he dicho, en esta época de subjetividades y diversidad necesitamos recordar como nunca lo que significa redención para poder animarnos a decir lo que significa pecar. Tenemos que ser, siguiendo el consejo de John Stott, suficientemente progresistas como para no abrazar lo que debe ser rechazado y suficientemente conservadores como para no soltar aquellas cosas que deben permanecer. Hermanos, hermanas, ni la religiosidad
ni las tradiciones, ni los ideales de los movimientos sociales, ni el feminismo, ni la lucha por los derechos humanos, ni el individualismo, ni el espíritu comunitario, ni la ciencia, y podría seguir y seguir, nos pueden salvar. Son cosas buenas, pero no nos pueden salvar. Que no nos coman el tarro y nos centremos en cosas que no son importantes. Cristo es la única esperanza. No hay ningún otro proyecto humano que pueda salvarnos. Dice Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si no lo has hecho, yo te invito a entregar tu vida al Señor, a la verdad, a la única verdad. Que no esperes al día de mañana, que lo hagas hoy. Y si lo has hecho, si has entregado tu vida al Señor, me invito a que nos fundamentemos en todo, en la palabra de Dios, a que nos mantengamos en una moralidad bíblica, que anunciemos la verdad del Evangelio tal y como es, sin inventarnos nada, de una manera entendible para que nos pueda escuchar. Que Dios nos bendiga y nos ayude.